Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy, continuando con nuestra serie de diálogos de Platón, les tenemos un nuevo diálogo. Se trata de los llamados diálogos tempranos. Recuerde, para quien sintoniza este canal en estos momentos, que estamos tratando de trabajar la obra de Platón y para ello nos atenemos, mejor dicho, a todo lo que ha sido la clasificación temporal de su obra. Se supone educadamente que Platón es un sujeto que nace en el 428 a.C. Es un sujeto que vive unos 80 años. Se supone, y esto es una cosa en la cual filósofos y filólogos concuerdan, que él comienza tanto a desarrollar su trabajo en la llamada academia como en los diálogos que empezó a escribir luego de la muerte de Sócrates. De manera que si hay un punto o hay un eje cortante en su vida, sería la muerte de Sócrates, cuando Sócrates se toma la cicuta por condena pública. Esto es en el 399. ¿Por qué es importante todo esto? Porque a partir de allí nosotros asumimos que la obra de Platón se puede dividir y hay estilos y hay una cantidad de factores que sirven para clasificar esto. Si bien es cierto que no todas las clasificaciones concuerdan, hay bastantes similitudes en las agrupaciones de todos esos diálogos. Los diálogos llamados diálogos tempranos, los diálogos maduros, los diálogos intermedios y luego los últimos diálogos que escribió Platón. Son una serie bastante interesante. Nosotros ya abordamos la apología, luego le dimos lugar a Critón y hoy vamos con un tercer diálogo de esos diálogos tempranos. ¿Qué me permite a mí decir que esto es uno de los diálogos tempranos? Bueno, tengo mis notitas acá y voy a tratar de compartir con todos ustedes un poco las ideas que tengo al respecto de todo esto y que provienen tanto del trabajo de la obra de Platón, leerla recurrentemente, como también algunos de los expertos que han dedicado casi toda su vida y obra a analizar a este titán de la filosofía, como decía Whitehead, pues ya lo citábamos en otro momento, un sujeto del que se dice que toda la filosofía occidental pudiera ser un pie de página, porque no es que lo escribió todo, sino que todos los temas los tocó y los puso sobre la mesa, o casi todos los temas. Voy a trabajar con esta obra. La que tengo acá es la de Gredos, la tienen ahí, este es el número 1, son 9 tomos en total. Aquí tienen una serie de diálogos, casi todos son de la llamada primera etapa: Apología, Critón, Eutifrón, Ión, Lisis, Cármides, Hipias menor, mayor, son dos textos, Hipias mayor, Hipias menor, Laques y Protágoras. El que nos va a ocupar hoy es justamente ese que está de penúltimo, Laques. No sé si se puede ver allí, ahí está un poquito mejor, Laques. Laques, también llamado Laques o el valor, es uno de los llamados diálogos primeros. Incluso hay personas que se aventuran a decir que pudiera haber sido el primero de todos. Si bien existe una secuencia dramática de los sucesos que agrupa a ciertos diálogos, por ejemplo, la apología, usted tiene allí lo que es el juicio de Sócrates y las acusaciones que se hace, las 2 veces que se vota en contra de él y se le condena. Luego tiene el Critón y eso sería más o menos una especie de hilación de la historia que sucedió. No se supone que siempre se pueda uno apegar a ese texto, es decir, puede ser que haya diálogos que toman circunstancias, porque Platón recrea la vida de Sócrates, pero en momentos muy distintos de su vida. Hay diálogos que son estando Sócrates muy joven, por lo que Platón ni siquiera había nacido. Hay diálogos en los cuales Platón, de haber existido, porque son situaciones también un poco hipotéticas, hay que entender, ¿no? No se sabe si existieron así como tales, pero se les figura y nos sirven para colocar un tema sobre la mesa. Pero, por ejemplo, el de hoy nos pone una fecha en la cual Platón tendría 8 o 9 añitos escasamente, porque diálogos como el de Laques son diálogos que nos permiten, dado que se utilizan personajes reales que estuvieron en Atenas, que tuvieron una vida pública, eso nos permite con ciertas coordenadas comparativas entre otros textos y además datos filológicos, suponer una fecha probable donde un diálogo tal como este hubiese tenido lugar. Entonces, se sabe que Platón nace en el 428. Laques es una figura que va a tener mucha actividad, es un general, es un estratego, como se les llamaba en Grecia. Va a haber aquí 2 generales hablando, 2 generales muy reputados en su momento, Laques y Nicias, se llama el otro, se les llamaba estrategos en Grecia, y estos son sujetos de altísimo rango en términos militares que comandaron expediciones importantes. Laques muere, y esto está certero, esto se sabe, en el 418, en una batalla, creo que es la batalla de Matinea. Lo tengo por allí. Y Nicias muere en la infausta expedición a Sicilia en el 413. Esa expedición en donde se mandaron una serie de sujetos, creo que fue Lámpaco, creo que fue Alcibíades y fue también Nicias. Lámpaco y Nicias mueren, Alcibíades no. Pero el punto es que ya uno puede darse cuenta que una situación tal como la que vamos a hablar aquí pudiera haber sucedido alrededor del 420, más o menos, antes de Cristo. Una situación bastante particular de una ciudad, hay que decirlo también,
también un pie de página importante, una ciudad como era esa Atenas, que aunque estaba ya comenzando pues en la guerra, llamada Guerra del Peloponeso, en una confrontación que algunos tildan de inevitable contra Esparta, esa confrontación y todo, Atenas era una ciudad afluente, una ciudad muy rica, una ciudad que luego de las guerras médicas, es decir, las guerras contra los persas, se había convertido en un centro comercial de altísima importancia y que tenía bajo su control comercial una serie de otras ciudades-estados, razón por la cual estaba generando clases sociales pudientes, no solo aquellas que vivían de las minas de plata y todo aquello, sino gente que vivía del comercio y que tenía ingresos importantes. Y la ciudad se estaba permitiendo un enriquecimiento cultural bastante cónsono a ese crecimiento, es decir, tenía gente de teatro de primera valía, incluso venida de otros sitios, gente de arquitectura de primera valía, gente de poesía de primera. Entonces, eso estaba generándose en todo ello. Y pensadores, como es el caso de los sujetos llamados presocráticos, los distintos sofistas y el propio Sócrates y todas estas escuelas que vemos de sujetos que se dedicaban a discutir ideas. Nos va a convocar entonces el llamado Laques. Laques se le conoce como Laques o el valor. Primero déjenme decirle qué personajes están aquí. Son pocos, como si fuese una obra de teatro, piénselo usted. Aquí están dos sujetos muy importantes. Uno se llama Lisímaco y uno se llama Melesias. Estos son dos ciudadanos pudientes, se puede decir así, que están allí. Luego intervienen dos generales. Está Laques y está Nicias. Y luego está Sócrates, que actúa como una especie de moderador del discurso, interviniendo algunas veces y tratando de aterrizar los conceptos y contradiciendo cuando no los ve muy coherentes. El diálogo pudiéramos decir que es un diálogo de los primeros por diversos factores. Primero, es corto. Esto es un diálogo de los cortitos. Esto tiene escasamente unas 18 páginas más o menos. No es el caso de otros diálogos posteriores o de los últimos, como las leyes, algo así, el nomoi, que es las leyes. Es un diálogo bastante extenso y todo ello. La estructura también es bastante sencilla, es lineal, es como una historia que se cuenta y que termina. No tiene, como van a tener otros diálogos posteriormente, incisos, meter un mito de una cosa y entonces hay una especie de narrativa dentro de la narrativa o se van moviendo factores allí o hay retroceso en la narración. Platón es una de las plumas más notorias de toda nuestra civilización y ejerce una cantidad de recursos, además de pensar, muy importantes. Y eso se trasluce en todo lo que estamos hablando. Entonces, esa medida. El tercer factor es una cosa que se conoce como final aporético. La palabra aporía es una palabra muy clásica del pensamiento griego. El prefijo a, con una alfa, a, significa contrario a o sin algo, ¿no? Poros es como camino, sendero, etc. Cuando usted dice una aporía es que no hay más camino, no hay más sendero. En estas palabras aquí se hace la analogía en cuanto a que el argumento ha llegado a un final, no porque se haya concluido completamente el argumento, sino porque no hay suficientes factores para concluirlo o no hay razones de peso para que pueda cerrarse el aspecto que se está discutiendo. Entonces, muchos de estos diálogos quedan en cierta manera inconclusos. Es decir, Laques aquí da una definición, se va a hablar del valor en particular, del valor, el coraje, por decirlo así. Entonces, Laques da una definición y la argumenta. Nicias da una definición y la argumenta. Sócrates trata de desbaratar una y otra tratando de buscar un punto medio, de explicar todo ello, pero al final él mismo se declara incompetente para producir una definición satisfactoria, de manera que queda de parte del lector seguir pensando, porque son temas vigentes y porque la forma como están planteados están vivas para nosotros. Recuérdese que en el caso de Sócrates, y Platón es quien ejerce esta figura, aunque haya parte histórica en todo ello. La preocupación de Sócrates como pensador es un pensamiento siempre moral y ético, es decir, es un sujeto que toma la filosofía y la lleva al aspecto de lo que se llama la paideia, la comunicación, cómo enseñar y formar ciudadanos, qué clase de ciudadanos queremos, cómo deben comportarse las personas. Antes que él, muchos de los filósofos se llamaban physicoi, es decir, sujetos que estaban preocupados por lo externo, por las leyes de la naturaleza y una cantidad de factores. Sócrates vuelve la mirada y a partir de él una cantidad de filósofos también a los aspectos morales, a la conducta del individuo en esa ciudad que están haciendo, que es una ciudad muy poderosa y que va a convertirse de polis, va a pasar a ser una cosmopolis luego con el helenismo. Entonces hay que entender que ese momento de gestación de la gran ciudad se está dando en esos momentos. Entonces les decía, extensión breve, estructura sencilla, estas son mis notitas. Final aporético, que es una característica. Y luego la discusión de un tema ético usualmente se toma, esto es clásico de los primeros diálogos, se toma por decir algo así como la piedad.
Eso es el eutifrón. Se toma, por ejemplo, el tema de sofrosine, es decir, de lo que sería la templanza o la ecuanimidad, la sabiduría. Ese es el cármides, por ejemplo, la que se toma el tema del valor. Es decir, casi todas son virtudes o derivaciones de virtud que pueden manifestarse en algo concreto. Sigo adelante entonces con el tema. Les decía que hay 5 personas en total, vuelvo a repetirla: Lisímaco, Melesias, Laques, Nicias y Sócrates. ¿Y cómo comienza todo esto? Esto comienza de una manera bastante sencilla. Los 5 sujetos han ido a una exhibición de artes marciales que se conocía en ese momento como oplomacai. ¿Qué es un oplomacai? Muy sencillo, aunque suene rara la palabra. Oplos, la palabra oplo, y de ahí viene la palabra oplita, es el soldado de infantería pesada griega. Es el sujeto que tenía la lanza, una espada corta, un escudo y todo aquello. Entonces, Grecia, como ustedes saben, son los productores de un tipo de forma de hacer guerra con la infantería. Tenían caballería, pero menor. Básicamente su fuerza era en la infantería, tanto para el caso de Esparta como para el caso de Atenas. Y entonces ellos acaban de ver un sofista, y atención aquí, pie de página, que la gente suele pensar que los sofistas son siempre unos sujetos que están hablando como especie de conceptos vacíos, etcétera. Siempre se dice en lenguaje coloquial nuestro, fulano es un sofista, como diciendo que está hablando mucho concepto vacío. Eso no es exacto. Los sofistas eran sujetos que respondían a las necesidades o a las aspiraciones educativas de esa ciudad creciente que tenía un poder económico importante. Entonces los sofistas iban por todas partes vendiendo la capacidad de educar, como los profesores universitarios. Educaban en retórica, educaban en diversas artes y educaban también en artes marciales. El que está haciendo la exhibición de oplomacai es un sofista, es un profesor, por decirlo de esa manera, y es un sujeto que enseña. Lo cierto es que estos 5 tipos vienen saliendo ya, y entonces Lisímaco y Melesias convocan a una pequeña reunión y dicen: mire, ya que tenemos a 2 estrategos aquí de alta valía, Melesias y yo estamos muy preocupados por la educación de nuestros hijos. Nosotros queremos lo mejor para ellos, seguramente ustedes también tienen hijos y saben de qué estamos hablando, y quisiéramos nosotros, de alguna manera, saber si estas exhibiciones y este tipo de conocimiento, por ejemplo, en las artes marciales o en este tipo de manejo de armas, es importante para los jóvenes y por qué. Entonces, bueno, por supuesto, estos 2 estrategos son 2 generales de alta valía, se sientan a discutir el tema. Sócrates inmediatamente trata de concretar una idea porque empiezan a hablar de la virtud, bueno, de cómo se enseña la virtud. Si la virtud es una cosa propia que está en el alma, es muy difícil enseñarla, pero si es un conocimiento, un episteme, usted puede elaborar una escalerita metodológica y una escalerita conceptual para enseñarla, para darla, ¿no? Y transmitirla. Esa es la idea, por ejemplo, de Nicias. Laques no piensa así. El punto es que Sócrates inmediatamente dice: bueno, la virtud sería demasiado tema para una conversación. Vamos a hablar de una cosa de la virtud que ambos generales aquí manejan, que es el valor. Entonces les pregunta a cada uno: bueno, Laques, dinos qué es para ti el valor. ¿Cómo lo conceptualizarías? ¿Cómo lo definirías? Y luego hace lo propio con Nicias, ¿no? Y entonces es muy interesante porque son 2 visiones completa o diametralmente opuestas. No es que sean correctas o incorrectas. Y ese es otro punto. Nunca piense usted cuando vea la figura de Sócrates que este es un sujeto así como una especie de Superman o un sábelotodo. Sócrates se equivoca, Sócrates yerra y él mismo se corrige. Los diálogos son fundamentalmente humanos. Y si algo tiene hermoso un diálogo como Laques, que algunas personas dicen que es uno de los primeritos porque no tiene conceptos filosóficos muy evolucionados, sino que se está aquí actuando como una especie de cazador de ideas. Esa idea es muy de Platón, eso de ser el filósofo cazando las ideas y buscándolas. Pues hay que entender que el sujeto yerra y se equivoca. Lo más hermoso aquí, en cambio, es ver cómo estos 2 sujetos que habían tenido altas magistraturas, los sujetos se sientan a hablar civilizadamente y entonces empiezan a debatir unos conceptos como el concepto de valor, ¿no? Y entonces exponen sus ideas y aceptan las observaciones que se les hacen en cuanto a reconvenciones racionales. Eso es muy hermoso incluso en nuestro tiempo. Uno piensa cuántos militares, sobre todo en Latinoamérica, serían capaces de quitarse el uniforme y como ciudadanos debatir ideas de estrategia, ideas de defensa, claramente así delante de un público. Eso no es algo que se haga muy frecuentemente, precisamente porque hay sujetos a los cuales se les ha dado las armas de la nación en comodato para que las manejen, y entonces muchos de ellos terminan revirtiéndolas contra la nación. Son los casos de los infelicísimos dictadores que ha tenido, por ejemplo, Latinoamérica. Entonces hay que entender que en este caso son 2 generales de alta y probada valía y que se sientan a discutir un tema y ellos proponen argumentos. Usted estará de acuerdo con uno
uno u otro. Muy interesante porque, le repito, el punto medio es difícil lograrlo y Sócrates mismo no sabe qué hacer. Sigo adelante entonces con todo esto. Digo acá, bueno, fueron a la exhibición de Plomaquía, se sentaron entonces a discutir. Ya les dije lo del concepto de aporía, que lo estaba anotando acá porque me parece muy importante. Entonces llega pues, hay un punto importante muy bonito. Esto es algo que hay que recalcarlo. Laques, uno de los generales allí, tiene palabras muy, sí, de admiración y de halago para con Sócrates, y le dice a todos los presentes, dice, bueno, mire, este señor está aquí hablando de todo esto, pero este señor combatió conmigo, creo que fue en la batalla de Delión, no estoy seguro, él la nombra, en una de las retiradas importantes. Fue una batalla donde Atenas perdió, pero aún así hubo que cubrir la retirada, y Laques tiene palabras de enorme admiración para Sócrates, y esto es algo que es muy común, porque Sócrates fue un hoplita, es decir, fue un soldado de infantería pesada, y combatió varias veces, salvó la vida de algunos de sus camaradas, como el caso de Alcibíades y todo eso, y era un sujeto de probado valor en combate, de manera que es muy interesante esta situación de sujetos que se han visto en trance de guerra, pero que sobre todo ello, lo más importante, es que son ciudadanos de la polis, y como ciudadanos de la polis, ese sería el más alto rango al que pueden llegar, y debaten como ciudadanos. El aspecto militar está imbuido dentro de esa ciudadanía porque tienen que defender a su ciudad, pero el punto es que ellos son fundamental y primordialmente ciudadanos, y así se comportan. Por ello la preocupación platónica de la enseñanza de la moral, de la enseñanza de costumbres y de lo que deben ser los buenos hábitos y las buenas conductas de las personas que viven en esa ciudad. Seguimos adelante. Fíjense ustedes, tengo acá Lisímaco entonces les dice, bueno, quiere saber qué cosas son buenas para enseñarle a sus hijos. Melesias también. Melesias no habla casi. Aquí el que habla todo el tiempo es Lisímaco poniendo sus puntos, y después hablan los dos generales y Sócrates cierra. Entonces Laques alaba pues el valor que les decía de Sócrates en batalla y tal. Y entonces Sócrates le dice, mira, Nicias, Sócrates, nosotros quisiéramos que ustedes nos den una definición de qué es para ustedes el valor, cómo se manifiesta. Entonces, Laques es un sujeto, lo que pudiéramos llamar un clásico hombre de armas, un hombre de pensamiento marcial. Y él dice, bueno, para mí el valor no es una cosa que se enseña, eso es una cosa que está dentro de uno, y fundamentalmente es el sujeto que está en batalla y que no se va de ahí, sino que lucha hasta el final. Eso es un valor y se nota claramente. Entonces, bueno, ahí empieza la situación cuando Sócrates le dice, bueno, pero un momento, hay maniobras militares que requieren retiradas y requieren una cantidad de factores. Eso se lo obliga a materializar una evolución de concepto. Entonces él pues dice, bueno, él dice después en la segunda definición, bueno, el valor es un cierto coraje del alma que se da en todos los ejemplos cuando lo vamos a citar, ¿no? Entonces, nuevamente Sócrates le bombardea el concepto porque le dice, bueno, pero eso es una especie de valor ciego, pero eso no atiene a las reformulaciones de la guerra moderna y todo. Le pone una cantidad de escollos, y la que se da cuenta que él está tratando de definir algo, pero se le escapa un poco a ellos. A todas estas, Nicias entonces tiene su turno. Y lo interesante es que Nicias es muy astuto, porque Nicias le dice a Sócrates, un momento, Sócrates, él empieza citando a Sócrates, ¿no? Y le dice, un momento, yo me acuerdo una cosa importante que tú has dicho anteriormente, y es lo siguiente, dice, cada uno de nosotros es bueno en aquello en lo que es sabio, y es malo en aquello que ignora. Ahí está viendo usted un desplazamiento conceptual muy interesante, en donde él dice, ¿no? La sabiduría es buena y es útil, esa típica secuencia platónica de igualar esos conceptos, ¿no? Aquello que nosotros somos buenos porque somos sabios, conocemos de eso y ejercemos la bondad, que además se manifiesta en una utilidad común. El que ejerce el mal, lo que es realmente un ignorante, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pie de página usted, yo siempre hago la analogía cuando estoy discutiendo cosas como esta, de las famosas palabras cuando Jesucristo está en la cruz y dice, perdona a los padres que no saben lo que hacen. Bueno, esa es una frase que encaja perfectamente en un concepto platónico, porque lo que se está diciendo ahí es, si ellos supiesen lo que están haciendo, el mal que están haciendo, no lo harían. Es decir, cuando usted tiene conocimiento del bien, usted no puede hacer el mal. La única manera de hacer el mal es que usted ignore el bien, lo ignore parcial o lo ignore completamente. Entonces Nicias, que es muy astuto, le dice, bueno, tú has dicho eso, entonces, basándome yo en eso, el valiente es bueno
porque es sabio, es decir, él tiene un conocimiento. Entonces de ahí se agarra y dice, yo creo que el valor es fundamentalmente un conocimiento al cual se puede acceder y que puede, mediante cierta técnica, mediante cierto manejo de conceptos, asumirse, y eso nos llevaría a ser mejores personas. Entonces aquí Nietzsche se agarra de un concepto casi de la pedagogía moderna, pudiéramos decir, que es que usted, en la medida en que usted obtiene un conocimiento, usted se convierte en algo superior, mayor, mejor, como lo quiera ver, a la persona que usted era antes de asimilar eso. Entonces, allí estamos viendo la porción de dice, bueno, no, mira, el valor físico, el valor del coraje es una cosa que está en el alma o no está. Usted lo tiene o no lo tiene. Eso es Laques. Seguramente es el soldado experimentado que muchas veces en combate pues vio los sujetos que asumían una posición de alto valor, de alto coraje allí, o los sujetos que no tenían eso. Entonces él pensaba, bueno, mira, esos son sujetos, dado que vienen todos de más o menos la misma clase social, las mismas cosas, debe ser algo que es innato. Y mientras tanto, Nietzsche dice, no, hay una cantidad de aprendizajes progresivos que se van dando que hacen que el ciudadano vaya mejorando y vaya dominando tendencias en sí. Como ustedes pueden ver, es bastante interesante. Sócrates, sin embargo, lo contradice a Nietzsche. Dice, bueno, pero entonces si el valor es un conocimiento, entonces los animales, por ejemplo, no lo tienen. Lo trata inmediatamente pues de bombardear allí, trata de fracturar la solidez. Y Nietzsche produce, a mi juicio, un contraargumento muy interesante, porque él dice, bueno, lo dice con otras palabras. Yo estoy leyendo mis notitas que son muy breves, ¿no? Y dice lo siguiente: temeridad y valor no son lo mismo y pocos son los que participan del valor y de la previsión. En cambio, muchos participan de la brutalidad y la audacia, de la temeridad y la imprecisión. Entonces, él utiliza un concepto aquí. Aquí vamos a ver, el griego es un idioma que tiene unas finezas expresivas y semánticas fantásticas. Entonces, él se separa, porque hasta a todas estas lo que se ha estado discutiendo es la palabra valor, coraje, que en griego se dice andreia. Pero entonces, cuando Nietzsche le responde, le dice, no, yo estoy hablando de andreia, es decir, un coraje pensado, un coraje asumido. No estoy hablando de una impulsividad. Esa palabra, como audacia impulsiva, en griego sería tharsos, ¿no? Tharsos. Entonces, tharsos es esa impulsividad que una persona puede tener. Él dice, eso es otra cosa. Aquí de lo que estamos hablando es de lo primero. Por cierto, y ya que estoy citando esto, tengo una paginita que preparé con algunos conceptos básicos. Estoy tratando en cada uno de estos diálogos de ponerle lo que serían los conceptos básicos de los que habla Platón. Vamos a ponerla en pantalla. Fíjense ustedes, ahí está. Laques, conceptos básicos. El primero que les decía, andreia, ¿no? Se las pongo en griego y la palabra en nuestro alfabeto. Hice traducción, bueno, valor, valentía. Recuerde que no siempre se puede verter semánticamente todo lo que engloban algunos de estos conceptos griegos. Algunos son bastante amplios y difíciles de captar en nuestra concreción. El segundo es arete. Este sí es muy común. Se llama excelencia, virtud, ¿no? Lo bueno, el arete. Usualmente virtud más que excelencia, diré yo. Es muy común esa palabra. De donde usted puede decir, bueno, la andreia es un subconjunto, por decirlo así, o una variante de la virtud. Luego, tecné, que es una aplicabilidad de la teoría o de la observación, el arte, técnica o habilidad especial. Luego, el episteme, que sería el conocimiento. Aquí, pie de página, esta es una palabra en la cual los filósofos les encanta debatir porque se cita desde Parménides que el episteme o conocimiento puro solamente lo manejan los dioses, lo que nosotros manejamos son opiniones. Eso es una cosa larga y tendida, una discusión, pero fundamentalmente lo traducimos a nivel sencillo como conocimiento, bien sea científico o bien sea sistemático, ¿no? Eso es el punto. Paideia, una palabra muy conocida, sobre todo por el libro de Werner Jäger, que es un tomo enjundioso sobre este tema, es la educación, la formación. Es un tema medular para Platón. El Sócrates de Platón es fundamentalmente eso, un educador que está preocupado por forjar individuos, por forjar ciudadanos. Es el proceso de cómo se mejora una persona y está sobreentendido como metamensaje que la educación puede ser un factor evolutivo incluso superior a la biología pura. Es decir, usted puede cambiar más a partir de los conceptos que va aprendiendo que la propia evolución. No porque los griegos tuviesen la idea de evolución de Darwin y todo eso, sino porque se entiende que la educación y
la formación en diversas ideas puede hacer un crecimiento en el individuo realmente importante. La 6 la coloqué en razón de lo que les decía, Tarsos. Esto es arrojo, audacia. Puse acá yo, es más emocional que la Andrea. Es un concepto mucho más volado, más directo, ¿no? Más impulsivo. Bueno, seguimos adelante con eso que les quería mostrar, esta cantidad de conceptos y todo ello. Entonces, seguimos ya. Creo que le puedo dar la palabra al texto para no aburrirlos con demasiada discusión. Estamos hablando de este fantástico diálogo, el laques o el valor, uno de los diálogos en donde se ve la hermosura de esa invención griega que es el diálogo, que es esos ciudadanos hablando. Mucha gente hoy en día critica, dice, bueno, pero ahí había un montón de gente que no era libre, que las mujeres no tenían igual condición de derechos, había esclavos y todo ello. Eso es cierto, eso no se puede negar. Sin embargo, con todo y todo, las cotas de formación, libertad y discusión de ideas que estamos viendo aquí es muy hermosa y es un pináculo de la humanidad difícilmente igualado en otros tiempos en los cuales pudiera haber habido más igualitarismo, pero definitivamente no la misma calidad. Seguimos entonces, vamos a darle la palabra. Yo tengo la edición de Gredos, les recomiendo esta, o si no, tiene la de Alianza, hay varias por allí, varias y algunas. La de Alianza es más económica, la de Gredos es un poquito más costosa, a mí me gusta mucho. No tengo la de Harvard, que les digo que está en griego original, pero eso me permitiría pues dilucidar un poco más sobre los conceptos. Pero estas traducciones de Gredos son bastante buenas y los estudios son muy buenos. Este es un equipo aquí de todos estrellas. Aquí creo que está García Gual, aquí está Emilio Lledó. Es decir, los españoles sacando su equipo de estelares cada uno. No sé quién se hizo cargo de porque no está delimitado quién hizo cuál traducción, pero están muy bien hechos y los estudios a propósito son muy buenos. Voy con eso justamente y en la página 454 les doy un pedacito del estudio que nos lleva a este diálogo y dice lo siguiente. El diálogo tiene una notable vivacidad y en el coloquio Platón sabe dibujar los rasgos característicos de la personalidad de cada uno de los personajes con finos trazos. Saca buen partido del contraste entre los dos generales presentados como supuestos expertos en la materia, el impetuoso Laques y el educado Nicias. La rivalidad de ambos en el terreno intelectual en que se plantea la discusión confiere a esta un toque humorístico. Lisímaco, un ateniense honorable preocupado por la educación de sus hijos, y Sócrates, diestro en preguntar irónicamente incisivo, contribuyen a ofrecer un curioso cuadro de caracteres vivos. Y eso es precisamente lo que logra Platón, ¿no? Y eso de poner a todo el mundo a discutir las ideas. Aquí no es que usted sea más, menos, mejor o peor. Aquí usted tiene sus ideas y lo que se valora es la argumentación y la forma en que usted puede presentar sus ideas y rebatir las que pueden ser las falencias de esas ideas. Entonces, paso ya a citar directamente al diálogo. Fíjense cómo comienza esto. Aquí está hablando Lisímaco. Melesias no habla mucho, como les decía, él está por ahí observando. Pero dice lo siguiente en la página 459. Nosotros hemos decidido, habla Lisímaco, cuidar de ellos, de los niños, ¿no? Al máximo y no hacer como la mayoría, que una vez que sus hijos llegan a muchachos, los sueltan a lo que estos quieran hacer, sino nosotros comenzar precisamente ya ahora a ocuparnos de ellos en todo cuanto podamos. Como sabemos que también vosotros tenéis hijos, pensamos que os habréis preocupado por ellos, más que nadie, de cómo lleguen a ser los mejores gracias a vuestros cuidados. Y en caso de que no hubierais aplicado a menudo vuestra atención a tal asunto, vamos a recordaros que no debe descuidarse y os exhortamos a dedicar de común con nosotros cierta atención a vuestros hijos. Es decir, lo que está diciendo Lisímaco lo suscribiría prácticamente cualquier padre o madre, ¿no? Es decir, quiere lo mejor para sus muchachos y quiere una educación. Entonces, vienen saliendo de esa exhibición de artes marciales, entonces quieren discutir, mira, estas cosas son positivas, ¿cómo se debe educar? Es importante exponerlos a este tipo de sofistas. El sujeto que hizo la exhibición se llama Estesilao. Hay que exponerlos a sujetos como Estesilao. Esto es bueno, si no, ¿por qué? Entonces empieza la discusión. Sigo adelante. Aquí voy a la parte donde, bueno, ya les decía que habla muy bien Laques de Sócrates, a quien conoce como soldado, y dice, bueno, yo he visto a ese sujeto defender su patria como lo hizo en la retirada de León y todo ello. Y entonces hay una parte en donde Nicias están hablando un poco sobre todo esto en términos generales. Todavía no se han abocado directamente a debatir el tema del valor. Y dice, en cuanto a las artes marciales, Nicias lo siguiente.
Este aprendizaje les será cosa útil en la batalla misma cuando sea preciso luchar junto a otros muchos, pero su provecho será máximo cuando se quiebren las formaciones y entonces tengan que luchar cuerpo a cuerpo, bien para atacar persiguiendo a uno que se retira o para defenderse en retirada de otro que carga sobre ellos. El que domina este arte no se dejará vencer ni enfrentando contra uno ni siquiera atacado por más, sino que se impone en cualquier trance gracias a él. Además, ese aprendizaje incita el deseo de otro nuevo y hermoso conocimiento, pues cualquiera que ha aprendido el combate de las armas deseará el estudio inmediato del combatir en formación, y después de adquirir este y ganar reputación en sus manejos, se lanzará al estudio total de la estrategia. Esto es muy interesante, pues dice, y remata esto de una manera muy hermosa. Dice, a eso sumaremos una ventaja no pequeña, que este saber puede hacer a cualquier hombre mucho más confiado y valeroso, superándose a sí mismo. Es decir, a mi juicio, Nicias coloca acá de una manera tajante principios que la pedagogía moderna suscribe completamente. Es decir, usted fíjense cómo él habla en la medida en que usted empieza con el estudio del manejo de las armas, después va a querer aprender sobre manejo táctico en formaciones de infantería. Luego eso lo va a llevar a más hasta que llega a los conocimientos de estrategia fundamental en la guerra y todo ello. Entonces, él habla de una especie de superación. ¿Cuándo usted ha logrado todo eso? Por supuesto que va a ser distinto y mucho más de lo que era al comienzo de todo ese progreso al cual se ha ido sometiendo. Ese es el proceso de Nicias. Bueno, entonces ya Sócrates va afinando la cosa y los va llevando y dice, bueno, ok, muy bien, pero denme una definición de valor. Y entonces les decía, ya pasa Laques directamente al hecho y dice, bueno, para mí Laques es simplemente, valor es una cosa de simplemente estar en la batalla y enfrentar al enemigo ahí, no salirse de toda esta formación. Y entonces Sócrates le empieza a rebatir el concepto, etcétera, etcétera. Fíjense, hay también una cosa muy interesante que me revela a mí, porque Laques lo presentan como un sujeto impulsivo, como un sujeto de combate, ¿no? Un hombre que ha estado dedicado a la marcialidad durante gran parte de su tiempo. Sin embargo, es alguien que tiene una sensibilidad por la cultura y dice cosas hermosas dentro de todo. En la página 473 dice lo siguiente: cuando oigo dialogar acerca de la virtud o sobre algún tipo de sabiduría a un hombre que es verdaderamente un hombre y digno de las palabras que dice, me complazco extraordinariamente al contemplar al que habla y lo que habla en recíproca conveniencia y armonía. Esto mostrando pues que es un sujeto que sin uniforme es un ciudadano y que como ciudadano debate sus ideas y se complace en ver a las personas que coherentemente manejan. Es muy interesante. Esto es una cosa que de haber sucedido fue hace 2600 años, y uno se da cuenta del altísimo concepto de ciudadanía, de discusión y de horizontalidad entre las personas que se estaba manejando, que es algo muy, muy hermoso. Entonces, bueno, ahí viene la parte donde Sócrates le dice, bueno, ¿qué es valor? Y Laques le responde textualmente lo siguiente. Dice, el que no huye y se mantiene en el combate. Entonces Sócrates lo contradice, él trata de defenderse, le vuelven a rebatir los conceptos y entonces al final le dice, bueno, pero es un coraje del alma y todo aquello. Sócrates le vuelve a derrumbar el concepto diciendo que no se puede ser tan simplista, que si eso es así, pues entonces algunas personas carecerían completamente de ello, no se explican algunas situaciones. Pasa entonces a Nicias, que como decimos, da una especie de respuesta muy buena. Sin embargo, Laques, que ha llevado bastante, ha pasado mucho trabajo con sus pobres conceptos y se los derrumban y tal. Y entonces él dice en una parte, y esto también habla bien de la persona, fíjense lo siguiente, en la página 482, dice, después que le han destruido sus conceptos y él se da cuenta que le falta amplitud, que está diciendo un aspecto de la virtud, del valor como virtud, pero no dice todo y le quedan cosas que no están nombradas. Y entonces al final dice, mira Sócrates, yo estoy dispuesto a no abandonar, porque Sócrates le dice, estamos dispuestos a seguir aquí discutiendo. Y entonces, sin embargo, estoy desacostumbrado a los diálogos de este tipo, pero además se apodera de mí un cierto ardor por la discusión ante lo tratado y de verdad me irrito al no ser como ahora capaz de expresar lo que pienso, pues creo para mí que tengo una idea de lo que es el valor, pero no sé cómo hace un momento es que se me ha escabullido. Me dio un poco de risa todo esto porque se me parece un poco a la respuesta de San Agustín con el tiempo, ¿no? Agustín de Hipona cuando dice ¿qué es el tiempo? Dice, bueno, si me lo preguntan, no sé. Si no me lo preguntan, tengo una idea bastante clara. Entonces, ese tipo de cosas que usted puede estar pensando y usted cree que las sabe bien, pero si le toca traducir esa idea y ponerla en palabras, empieza entonces pues la falencia y es fácil contraargumentar lo que se dice. Ya sabemos el viejo adagio, ustedes
preso de lo que dice y dueño de lo que calla. Entonces, en el momento en que lo pone en palabras, lo expone. Entonces, bueno, ahí viene gente como Sócrates y empieza a encontrarle los huecos a la argumentación. Lo cierto es que entonces Nicias expone su factor educativo, Sócrates le derrumba la primera de las definiciones diciendo, bueno, pero un momento, si es simplemente un conocimiento, como tú dices, bueno, entonces los animales, ¿cómo explicamos el valor, etcétera? Y en una cantidad de factores, ¿no? Todo esto en un diálogo cortito, les digo, esto no es una cosa muy extensa, aquí no llegamos a las 20 páginas. Y entonces, a mí me parece muy buena la respuesta de Nicias, la segunda respuesta, y dice lo siguiente: de ningún modo, estoy en la página 487, de ningún modo, Laques, llamo yo valientes ni a los animales, ni a nadie que no sienta temor por su ignorancia, sino temerario y loco. ¿O crees que también voy a llamar valientes a todos los niños que por su desconocimiento no tienen miedo a nada? Yo pienso que la temeridad y el valor no son lo mismo, y asimismo que son muy pocos los que participan del valor y la previsión, pero que en cambio los que participan de la brutalidad, de la audacia y de la temeridad acompañada de imprevisión son muy numerosos, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Y entonces ahí produce su argumentación y va de un lado a otro la situación porque no logran nada. Entonces, al final, Sócrates escucha los argumentos, ya llega un momento en que él mismo se siente como enredado, y al final el diálogo va concluyendo de la manera siguiente. Dice así en la página 493: yo afirmo, amigos, que todos nosotros debemos buscar en común, ya que nadie está al margen de la discusión, un maestro lo mejor posible, primordialmente para nosotros, pues lo necesitamos, y luego para los muchachos, sin ahorrar gastos de dinero ni de otras cosas, ¿no? Entonces dice, bueno, ahí empieza a darse cuenta que no han llegado, es lo que le decía al final, aporético, en cuanto a que se trunca el camino, no hay una resolución, no hay un sendero más allá, porque las razones no han sido lo suficientemente contundentes para cerrar la discusión ni para cerrar el argumento. Entonces Sócrates se declara como una persona que no ha logrado todo esto, y Lisímaco le dice, mira Sócrates, no importa, me gusta muchísimo de todo esto que ustedes están diciendo, no te preocupes, ven mañana a visitarme. Me imagino que sería que la discusión va a continuar, algo así. Le dice, vente mañana a visitarme y no nos evites para que sigamos tratando estos mismos asuntos. Por el momento, dice Lisímaco, disolvamos la discusión o la reunión. Y Sócrates termina diciendo, lo haré así, Lisímaco, iré mañana si Dios quiere a tu casa. No, termina. Entonces, la belleza de estos diálogos de Platón, como les decía, son en cierta manera su profundidad y su simpleza al mismo tiempo. Son sujetos hablando de temas como usted puede sentarse con sus amistades, con sus familiares, a discutir un tema y dice, bueno, vamos a hablar de... Usted lo primero que hace es que lo delimita. El tema es este, y entonces, bueno, se escuchan argumentos. Y la idea es, proveyéndonos de la racionalidad. Ya decíamos siempre aquí que la razón y la racionalidad es un concepto humano, porque Dios no lo tiene y los animales tampoco. Entonces, es un concepto que es propio de nuestra especie. Entonces con eso nos movemos y tratamos de argumentar en una cadena medianamente coherente lo que sería la validez o no de un argumento. En este caso lo vimos con el laques o el valor, como se llama el diálogo. Espero que le haya sido de utilidad y que esté pendiente usted en este canal. Es Ivo Hernández quien les habla. Como siempre, un enorme placer poder reunirme acá con ustedes virtualmente y discutir temas como este. Vienen otros diálogos de Platón, vienen otros conceptos, algunos menos jabonosos, que puede decir que este de valor, pero sin embargo se escuchan opiniones, diversas formas. Estamos leyendo un texto que fue escrito hace 2600 años, pero pudiera haber sido escrito ayer por la vigencia que sostiene en muchos sentidos y por lo que nos convoca en la magia de ese sujeto que conocimos nosotros, se conoció en su tiempo como Aristóteles y nosotros le decimos Platón. Recuerde siempre desde acá que es el deseo porque tengan todos ustedes una muy feliz semana.